Bienvenidos todos ustedes al hemiciclo de la Facultad de Letras en esta fría mañana murciana. No es una mañana corriente y lluviosa ma non troppo, o sea, como dicen los italianos, lluviosa pero no demasiado, porque aquí siempre con el agua nunca nos saciamos. Como les digo, bienvenidos todos ustedes a la presentación del libro de la colección Editum Scientia, Ciencia y Compromiso, Luis Calandre Ibáñez, Vida y Obra. Bueno, saludar la presencia aquí en calidad de nieta de don Luis Calandre, de la señora doña Cristina Calandre Hohenfeld. También la presencia aquí de alguien fundamental para que estemos esta mañana, aparte de la figura de don Luis Calandre, del autor del libro, don José Manuel Sebastián Raz, también del profesor emérito de la Universidad de Murcia, don Pedro Marcet Campos, persona de la que he oído hablar de don Luis Calandre muchísimas veces y siempre ha sido a Pedro Marcet, muchísimas veces a Pedro Marcet. El coordinador de Editum, Ediciones de la Universidad de Murcia, don Conrado Navalón Vila, y también está aquí pues don Eugenio Moya Cantero, coordinador de la colección Editum Scientia y catedrático del Departamento de Filosofía de la Universidad de Murcia. Les saludo, como digo, a todos ustedes. Quiero hacer mención especial de José Antonio Gómez, que es nuestro actual coordinador en temas culturales, y les saludo a todos ustedes, señoras y señores, también del director del Museo de la Universidad de Murcia, que también nos acompañan, y les saludo, por supuesto, a todos ustedes en esta fría mañana, como acabamos de decir. Sin más, vamos entonces a desarrollar el orden del día, y en primer lugar va a hacer uso de la palabra el profesor Pedro Marcet Campos, que va a presentar el libro y exponer las conclusiones que crea oportuno. Yo quería, más que hablar del libro, que sería una continuación ampliada del libro que ya presentamos bajo el patrocinio de la propia universidad y del rector, y la presentación que hicimos en el Museo de la Ciencia de la Universidad de los discípulos de la Escuela Histológica Española, donde estaba Calandre junto con Valenciano, Román Alberca y con Antonio Pedro Rodríguez Pérez, que, como decía, más que continuar con esa trayectoria, quería un poco señalar lo que ha supuesto para nosotros, como Departamento de Historia de Medicina, el encuentro con estas figuras tan importantes que al principio no teníamos conciencia de su presencia. En el primer tercio del siglo XX en Murcia nos encontramos con figuras de gran trascendencia en la medicina preventiva, en la salud pública, con personalidades que habían tenido importancia gracias a Pitaluga, gracias a lo que era la edad de oro, la edad de plata de la ciencia española en la Segunda República, y fue interesante el ver que, bueno, porque en principio parecía que Murcia estaba exenta, estaba aislada de lo que era el proceso en toda España de incardinación con la ciencia, también había tenido figuras importantes. Y poco a poco fueron llegando a nuestro departamento peticiones de poder avanzar en esa dirección, y una de ellas fue la de Cristina Calandre, cuando, en fin, en esa lucha infatigable que lleva por reivindicar la memoria de su abuelo, pues propuso, la verdad es que lo había propuesto en Valencia, lo había propuesto en Madrid, lo había propuesto en otros sitios, y pensó que Murcia, al ser el origen de su abuelo, Cartagena, tendría más sensibilidad. Le adjudicamos a José Manuel Sebastián Raz la tarea de llevar adelante esa investigación. Y tengo que decir que efectivamente José Manuel sintonizó, casi a veces se identificó con la figura de Luis Calandre, fue una especie de, no sé si llamarlo, una incardinación en lo que sería la figura de Luis Calandre, y le fue encontrando más y más sentido gracias a la tremenda aportación, sin la cual no hubiera sido posible la realización de la tesis de su nieta Cristina, de un conjunto de materiales imprescindibles para ello. Y así fue como surgió la obra de la recuperación de Luis Calandre. Bien, dicho esto, le voy a ceder la palabra al señor don Eugenio Moya Cantero, coordinador de esta colección, Editum Scientia. ¿Cómo le llamáis? ¿Scientia? Scientia, porque el latín se puede leer, digamos, a la manera clásica o no a la manera clásica. A mí me gusta mucho el latín, por cierto, de la colección Editum Scientia, y catedrático del Departamento de Filosofía de la Universidad de Murcia. Tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Me sumo a
Muchas gracias. Me sumo al saludo a todos que han hecho antes en la mesa. Bueno, Editor Spiritia es una colección de la Universidad de Murcia encargada de publicar textos sobre historia, metodología y filosofía de la ciencia y de la tecnología, que tiene como principal tarea pues, hacer público, publicar trabajos que tienen que ver con la ciencia como producción de conocimiento, pero también como agente de cambio social. Y en este sentido, cuando Conrado Navalón, el responsable de Servicio de Publicaciones, me hizo llegar el trabajo de ciencia y compromiso, ¿no?, de Sebastián Raz sobre Luis Calandre, no tuve de luego ninguna duda de que era un texto que merecía la pena publicarse, ¿no? Entre otras razones porque, lo anticipaba Marcel, Luis Calandre es un cardiólogo de talla internacional, es decir, que no se limita solamente al ámbito nacional. Sus trabajos, no solamente por su estancia en Alemania, sino por la innovación que supusieron en el campo de la cardiología, lo hacen comparable a trabajos sobre la morfología del músculo cardíaco que se tiene en Inglaterra en aquel tiempo. Entonces, yo creo que es una figura de talla internacional que por sí mismo en el ámbito de la medicina, y sobre todo porque hay que tener en cuenta, supongo que lo remarcarán después, Luis Calandre institucionaliza lo que es la cardiología en España, y separándolo de lo que es la medicina interna. O sea, desde el punto de vista institucional es una labor muy importante, muy importante. Entonces, eso es un motivo suficiente para publicarlo, pero además es que había otros motivos adicionales que como filósofo pues a mí me interesaban, ¿no? Es decir, y que quizá en el libro no aparecen suficientemente destacados, ¿no? Es decir, Luis Calandre, como pertenece a una gran, se ha dicho ya, escuela histológica española, a la que pertenecieron también, evidentemente, Cajal, Achucarro, que fue su maestro, uno de los maestros, y que partió o tuvo una idea que es básica en la configuración de lo que es la ciencia española. Y es la idea de que el ser humano y su cuerpo, también el corazón, que se interesó Luis Calandre, no forma un reducto dentro de la naturaleza, sino que tiene, digamos, las mismas bases físico-químicas que cualquier otra parte de la naturaleza entera, ¿no? Tiene la palabra el señor coordinador de Editum, Ediciones de la Universidad de Murcia, el doctor don Conrado Navalón Vila. Muchas gracias, señor rector, y buenos días a todos. Para el Servicio de Publicaciones es una inmensa satisfacción poder presentar este libro y poder estar haciéndolo ante todos ustedes, y además en esta aula, en este hemiciclo de la Facultad de Letras, que es donde más representativa de la cultura. Pues también nos está aquí darle al decano y al equipo decanal pues la facilidad que siempre nos dan para poder disponer de este salón de actos. Un coordinador de lujo, porque que coordine esta colección, un profesor, un catedrático de la Universidad de Murcia, como es el profesor Eugenio Moya, que se haya comprometido con esto, es un auténtico lujo. Pero más lujo todavía, he visto desde el Servicio de Publicaciones, es el potentísimo equipo editorial que él ha buscado, que hay profesores de la Universidad de Murcia, hay profesores de México, hay profesores de Italia, hay profesores bueno, ahí lo tienen en la solapa, hay profesores de la Real Academia Española de la Lengua. Eso es lo que ha ido, es lo que hace lo que hay detrás de esta colección. Yo quisiera subrayar, antes de ir terminando, en referencia a los responsables de colección, a las potentísimas, digamos, comité editorial que avala esta publicación, pues también volver a agradecerle a Eugenio Moya que en su momento pues aceptara este compromiso, este viaje apasionante pero incierto, y apasionante, sobre todo apasionante. Eugenio Moya representa muy bien lo que es la universidad, una universidad que investiga, una universidad que se dedica a la formación y una universidad que se encarga de la transferencia a la universidad, de transferencia del conocimiento de la universidad a la sociedad. Bueno, es el turno del autor del libro que hoy nos trae aquí, de don José Manuel Sebastián Raz. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor rector. Gracias a los compañeros de la mesa por esas palabras del todo inmerecidas, pero las acepto. Y gracias a todos los que habéis tenido la posibilidad de estar hoy aquí con nosotros. De estar hoy aquí con nosotros haciendo la presentación de un libro
que se escribió con la idea de dar a conocer y de reivindicar la figura de Luis Calandre Ibáñez, bastante olvidada hasta hace pocos años. Él nos dice, en unas memorias que tiene escritas prácticamente inéditas, que la habitación de la casa que más le gustaba era la biblioteca de su padre. Allí se encerraba a leer en contra de la voluntad de la madre, que decía que con ir al colegio ya tenía bastante, que no necesitaba encerrarse después en la biblioteca, pero él, desoyendo aquellas órdenes, se encerraba y lo que más le gustaba, nos cuenta, eran los libros de viajes. Y a través de ellos va descubriendo una realidad distinta de la que está viviendo en su Cartagena natal. Y esa curiosidad que nace de la lectura de esos libros le va a llevar a lo largo de toda su vida a tener esa curiosidad del científico, del investigador, que no se contenta con las apariencias externas, sino que va a lo profundo para, desde lo profundo, ir conociendo el funcionamiento de las cosas, en su caso, el funcionamiento del corazón. Pero una de las aportaciones que hace a la cardiología, aparte de todos sus estudios, que son cerca de 80 artículos, tanto de fisiopatología, de nuevas enfermedades, de nuevos tratamientos, de aportaciones al estudio, sobre todo de las arritmias, una de las principales aportaciones es la fundación en el año 1920 de la revista Archivos de Cardiología y Hematología, junto con Gustavo Pitaluga. Aparte de todas estas anécdotas, Luis Calandre no se contenta con investigar y con publicar en los medios científicos, sino que quiere llevar al público en general y sobre todo a los médicos que están apartados y que no tienen posibilidades en aquella época de acceder a estas revistas, quiere llevarles también esos conocimientos. Y entonces publica en un semanario del diario El Sol de los martes, publica pues toda una serie de artículos en los que va recogiendo de forma más sencilla pues, todas estas aportaciones, dando a conocer la electrocardiografía. Pero no solo fue médico Luis Calandre, sino fue un hombre que adquirió con la Segunda República un compromiso de lucha activa. Y así, en ese momento, forma parte de una serie de patronatos que, curiosamente, en todos los que interviene, imprime ese carácter de trabajo y de seriedad y de estar presente en los problemas. Aparte de todo eso, de médico, de estar en distintos patronatos, de publicar, de tener la revista, de hablar pues, con los cardiólogos franceses de la creación en España de una asociación de enfermos, de enfermos cardíacos para poder ayudarles mejor. Aparte de todo eso, es un enamorado de la naturaleza, es un enamorado del arte y es un hombre pues, que tiene una gran preocupación cultural. Muchísimas gracias a don José Manuel Sebastián Raz. Ha sido realmente un placer escucharle esta mañana aquí. Muchas gracias. Es el turno ahora de la nieta de don Luis Calandre, la señora doña Cristina Calandre Jovenis-Fel. Tiene la palabra. Tras su lectura nos queda claro su gran categoría científica de primer orden a nivel tanto español, europeo e internacional dentro de la medicina en la cardiología y de su compromiso con la sociedad y sobre todo con la Segunda República. Luis Calandre Ibáñez estuvo al servicio de la República y muy claramente queda demostrado en su escrito, en una bella carta, que es una de las que más me gusta a mí, dirigida al presidente del Comité Central de la Cruz Roja, en el 2 de agosto del 36, nada más ha ocurrido el alzamiento fascista, ¿no?, del 18 de julio. Le dice: mi querido amigo, me llega la noticia de que ha sido presentada una dimisión colectiva de los médicos del Hospital de la Cruz Roja, en el que se me incluye.
Me apresuro a manifestarle que a nadie he autorizado para presentarla en mi nombre. No he dimitido ni pienso dimitir. Fácilmente se alcanza la evidente necesidad de que las fuerzas del Frente Popular se apoderen de los mandos y control de la Cruz Roja, como de las demás organizaciones del Estado, para asegurar su eficacia e impedir en absoluto todo retorno a la benevolencia no agradecida de los pasados años de la República. Republicano de antes de la República, desempeñando cargos de confianza de este gobierno, bien se comprende que no me es posible permitir sin protestar que pueda figurar mi nombre en esa lista común de compañeros que correspondieron deslealmente a la posibilidad de convivencia que les brindó la República. Sin embargo, creo que hay una cosa que estamos haciendo bien, y una cosa que estamos haciendo bien ha sido editar este libro. Editar este libro, y si editamos este libro es por algo. Editamos este libro porque venimos trabajando bien en publicaciones. Venimos trabajando bien en publicaciones desde hace años. Ahora está Conrado llevando publicaciones. Atrás estuvo José Antonio, que se marchó hace un rato, José Antonio Gómez. Y bueno, que en realidad, escuchando a Conrado, hablando de 32 revistas en Editum, en la editorial de la Universidad de Murcia, hablando de 15 colecciones, hablando de 11 series, pues dice, bueno, pues no todo lo hacemos mal. En realidad, no todo lo estamos haciendo mal, repito, porque la vitalidad que hay, que eso demuestra, es extraordinaria. Y repito, igual que hay tantas cosas, y en fin, el día a día, como les digo, es difícil, es muy problemático. Por lo tanto, una gran satisfacción por estar aquí con todos ustedes, y además en este caso que Editum, que nuestra editorial haya sacado esto, es importante. Felicidades, Conrado, a ti, a Victoria Gómez, a todos los que trabajáis en publicaciones. Yo creo, yo les lo digo sinceramente, yo esta mañana he pasado aquí un rato extraordinario, de verdad, oyendo todo lo que se ha dicho. Yo confieso humildemente que tenía referencias de Luis Calandre, y siempre debidas a Pedro, que viene constantemente hablando de él. Es verdad que en realidad hacer justicia también es darle a Luis Calandre el tratamiento que debe tener en la ciudad, en fin, y en la región de Murcia, en la ciudad de Cartagena, en fin, y en la comarca de Cartagena y en la región de Murcia. Eso es, y repito, esto la sociedad española tiene que mirar hacia adelante, pero mirar hacia adelante sin perder la perspectiva de dónde venimos, y para no volver a cometer errores que hemos cometido, y tener la suficiente generosidad. Y no es generosidad, es justicia, porque no es generosidad, es justicia histórica, hacer justicia histórica, que realmente, de ahí que, en fin, que los acontecimientos últimos pues eran algunos acontecimientos que algunos nos están superando y nos están, pero ahí no es tanto legislación y posiciones anteriores, a veces también son circunstancias que entran dentro de lo personal, yo diría que más que de lo objetivo. Tengo para mí que algo de eso puede estar pasando, en fin, a lo que estamos asistiendo en los últimos días.